Aquí hay una historia que crees que conoces. En 1839, Inglaterra aprobó una ley revolucionaria. Por primera vez en la historia, las madres podían luchar por la custodia de sus hijos. La era del poder paterno absoluto había terminado. Los padres, que habían tratado a sus hijos como propiedad, finalmente tenían límites. A esto lo llamamos progreso, lo enseñamos como justicia, liberación del imperio del padre. Pero esto es lo que tu profesor de historia nunca mencionó. Había tres partes en esa mesa de negociaciones: madres, padres y alguien más. Alguien que se fue con todo. Porque cuando le quitas el poder a un padre y le das discreción a otro, ¿quién tiene realmente la autoridad? Esta es la historia de la mayor maniobra legal de la historia familiar. El momento en que liberamos a los niños de los patriarcas, entregándolos al Estado. Y cuando te des cuenta de lo que pasó, verás cada batalla por la custodia, cada caso de manutención infantil, cada tribunal de familia bajo una luz completamente diferente. La pregunta no es si los padres merecían perder su imperio. La pregunta es, ¿nos dimos cuenta quién construyó el siguiente? Regresemos al principio, a un mundo donde los padres eran dueños de sus hijos tan completamente como de sus tierras. Antes de 1839, la ley inglesa tenía una respuesta simple a la pregunta: ¿quién se queda con los niños? El padre, siempre el padre, automáticamente. No porque fuera el mejor padre, no porque los tribunales investigaran y decidieran que merecía la custodia, sino porque los niños eran legalmente, prácticamente, completamente suyo. De la misma manera que su casa era suya, su tierra era suya, su dinero era suyo. Esto no fue una anomalía cruel. Como documentan los historiadores legales, esto fue base del derecho de familia en todo el Imperio Británico. Y esta es la lógica que lo hizo parecer inevitable. ¿Quién pone comida en la mesa? El padre. ¿Quién pagó la vivienda, la ropa y la educación? El padre. ¿Quién tenía contratos legales y propiedades a su nombre? El padre. Así que cuando un matrimonio se desmoronaba, y créanme, los matrimonios se desmoronaban incluso entonces, la ley no preguntaba ¿quién ama más a estos niños? Preguntaba ¿quién tiene los recursos para proveerles? Y esa respuesta quedó grabada en piedra. Las madres podían ser santas, podían pasar cada hora del día cuidando a sus hijos, atendiéndolos durante sus enfermedades, enseñándoles a leer, forjando su carácter moral. Daba igual. Porque a los ojos de la ley, el cuidado no era custodia, la provisión era custodia. La autoridad fluía de la billetera, no del corazón. Así de absoluto era esto. Un padre podía ser abusivo, negligente, ausente durante años. Podía literalmente abandonar a sus hijos, y luego regresar y reclamarlos legalmente, y los tribunales defender sus derechos. ¿Por qué? Porque era el jefe económico del hogar, el patriarca, el proveedor. La ley no lo consideraba un error. Esto era el sistema. Funciona exactamente como fue diseñado. Ahora, quizás pienses, bueno, eso es una barbaridad, es simplemente sexismo anticuado. Y sí, estaba profundamente marcado por el género. Pero esto es lo crucial que hay que entender. Este sistema también fue brutalmente claro sobre algo que ya hemos olvidado. Quien proporciona los recursos tiene la autoridad. No hubo confusión, ninguna ambigüedad, ninguna batalla judicial interminable sobre el interés superior, ni evaluaciones de custodia, ni planes de crianza. El padre proveía, por lo tanto, el padre decidía. La provisión y la autoridad eran fusionados. Una sola persona tenía tanto la obligación como el poder. Recuerden eso, porque en unos minutos veremos qué sucede cuando se separan ambas cosas. Cuando se responsabiliza económicamente a alguien de un hijo sobre el que no tiene autoridad, o se le da autoridad sobre un hijo al que no puede mantener económicamente. Pero aún no hemos llegado allí.
En 1839, Inglaterra aún vivía en lo que los historiadores llamarían posteriormente el Imperio del Padre. Un mundo legal donde los derechos paternos no se cuestionaban porque los deberes paternos parecían obvios. ¿Quieren saber quién manda? Sigue el dinero. Los tribunales rara vez intervenían. ¿Por qué lo harían? El sistema se autoimponía. Los hombres tenían el poder económico, por lo tanto, el poder legal, y ambos se reforzaban mutuamente en un círculo vicioso que parecía tan natural como la gravedad. Pero entonces ocurrió algo que rompería ese círculo para siempre. A una mujer llamada Caroline Norton, destacada escritora y defensora de derechos humanos, le arrebataron a sus hijos. Y no iba a aceptarlo en silencio. Lo que hizo a continuación destrozaría el imperio del padre y construiría algo completamente distinto en su lugar. La historia de Caroline Norton es el tipo de injusticia que cambia las leyes. Estaba atrapada en un matrimonio abusivo. Su esposo era violento, controlador y descuidaba a sus hijos. Cuando finalmente se separó de él hizo lo que la ley le permitía. Se llevó a sus 3 hijos pequeños y le negó el acceso a ellos. Completamente legal. Está en todo su derecho. Norton era la cuidadora principal. Había criado a esos niños, los amaba, los protegió cuando la ira de su padre se tornó violenta. Nada de eso importó. Según la legislación inglesa, ella no tenía ningún derecho a ser madre. Ella era invisible. Pero Norton tenía algo que la mayoría de las mujeres de su época no tenían: una plataforma pública. Era una escritora de éxito con conexiones con políticos y reformistas, y aprovechó al máximo esa influencia para denunciar lo que la ley les estaban haciendo a las madres de toda Inglaterra. Escribió panfletos, publicó cartas, presionó directamente a los parlamentarios, y su argumento era devastadoramente simple. Los niños pequeños necesitan a sus madres. No porque las madres sean dueñas de sus hijos, no porque las madres los mantengan económicamente, sino porque, durante esos primeros años de vulnerabilidad, lo que ella llamó los años tiernos, el cuidado materno es esencial para el bienestar de un niño. Ella no estaba defendiendo los derechos de propiedad materna, estaba defendiendo bienestar infantil. Y ese replanteamiento lo cambió todo. El Parlamento escuchó, los reformistas se movilizaron, y en 1839 se promulgó la Ley de Custodia de Infantes. Por primera vez en la historia jurídica inglesa, las madres podían solicitar a los tribunales la custodia de sus hijos menores de 7 años. Los jueces adquirieron discreción para conceder la custodia basándose en el bienestar del niño en lugar de en los derechos automáticos del padre. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos la doctrina de los años tiernos, la presunción legal de que los niños pequeños deben estar con sus madres. Norton creyó haber ganado. Las madres de toda Inglaterra creyeron haber ganado. Pero esto es lo que nadie notó en ese momento. La ley no decía madres tenía derechos a sus hijos. Dijo que las madres podían petición la corte. ¿Ves la diferencia? Los padres perdieron su autoridad automática, pero las madres no la obtuvieron a cambio. En cambio, tribunales ganó autoridad. Los jueces ahora tenían discreción para decidir, basándose en su interpretación del bienestar, la moralidad y la idoneidad, quién merecía la custodia. El Estado intervino en la familia, no como árbitro temporal, sino como el que toma las decisiones finales. Y una vez que esa puerta se abrió, nunca más se cerró. Norton creía que estaba liberando a los niños de padres tiránicos, y lo estaba haciendo, pero también, sin saberlo, estaba otorgando al Estado un poder que jamás renunciaría, la autoridad de anular los derechos parentales en nombre del bienestar infantil. La doctrina de padre de la patria, padre de la nación, dio a los tribunales la base legal para intervenir cuando consideraban que un padre no era apto o que el bienestar de un niño estaba en riesgo. El Estado se convirtió en el Padre Supremo, la autoridad suprema, el garante del bienestar familiar. Los padres ya no eran reyes de sus castillos, pero tampoco eran madres.
El nuevo rey vestía una túnica negra y estaba sentado detrás de un banco. Ahora quizás estés pensando, ¿no es bueno? ¿No debería haber controles sobre la patria potestad? Quizás. Pero esto es lo que Caroline Norton no pudo prever. Una vez que se separa la provisión de la autoridad, una vez que se rompe ese antiguo vínculo entre quién paga y quién decide, alguien más tiene que tener el poder, y ese alguien no es el otro padre. Hablemos de lo que realmente creó la ley de 1839. Los padres cumplían con sus obligaciones financieras. Si a una madre se le otorgaba la custodia, el padre seguía teniendo que pagar. Pensión alimenticia, manutención, como quiera llamarlo, la cuenta era suya. Pero la custodia, la autoridad para tomar decisiones, el control diario sobre la vida de sus hijos, desaparecido. Por primera vez en la historia del derecho, la disposición y la autoridad fueron apartados. Piensa en lo que eso significa. Bajo el antiguo sistema, por duro que fuera, había una claridad brutal. El padre proveía, así que el padre decidía. La responsabilidad y el poder estaban a la par. Si cargabas con la obligación, tenías la autoridad. Ahora, podrías estar legalmente obligado a financiar la crianza completa de un niño sin tener ni idea de cómo será criado, dónde vivirá, a qué escuela asistirá, qué valores se le enseñarán. ¿Recuerdas cuando dije, quien proporciona los recursos tiene la autoridad? Ese vínculo se rompió. Entonces, ¿a dónde fue la autoridad? No a las madres, al menos no automáticamente. Las madres podrían a petición, podrían pedido, pero la decisión final recaía en el tribunal. La custodia de una madre no era un derecho que ella tuviera, era un privilegio que un juez otorgaba y podía revocar, basándose en su evaluación de su idoneidad moral, sus condiciones de vida y su reputación. La doctrina de los años tiernos, presunta custodia materna para menores de 7 años, sí, pero las presunciones pueden impugnarse. Los jueces tenían discreción, y la discreción implica poder. El Estado no solo ganó voz en las disputas por la custodia, ganó un final decir. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los padres se convirtieron en lo que podríamos llamar servicios financieros. Su rol se redefinió, proporcionar dinero, pero no esperar autoridad a cambio. Ya no eres el patriarca, eres el sueldo. Esto creó una dinámica nueva y extraña. Un hombre podía ser obligado por el Estado a mantener a hijos que no podía criar. Sus recursos eran expropiados por un sistema que, al mismo tiempo, lo despojaba de poder. Disposición sin autorización. ¿Y las madres? Les cayó la trampa inversa. Autoridad sin previsión. O más exactamente, responsabilidad sin recursos. Se consideraba que las madres eran las mejores para los niños pequeños, pero a menudo carecían de los medios económicos para mantenerlos. Dependían de las aportaciones del padre, algo que a él le molestaba, o dependían de la aprobación del Estado, que podía ser revocada. Ninguno de los padres ganó, ambos se volvieron dependientes del sistema. ¿Ves a dónde va esto, verdad? La ley pretendía equilibrar los derechos de los padres, proteger a los niños, garantizar el bienestar. Pero lo que realmente hizo fue crear un papel permanente para el Estado como mediador, juez y autoridad máxima en asuntos familiares. Los tribunales ya no se limitaban a resolver disputas, administraban familias, padres supervisados, cumplimiento obligatorio. Y durante las décadas siguientes, ese rol se expandió. Evaluaciones de custodia, planes de crianza, horarios de visitas, agencias de cumplimiento de la manutención infantil, sistemas judiciales de familia que podrían anular cualquier decisión parental si un juez la considerase contraria al bienestar del menor. El Estado no era un árbitro neutral, era el nuevo jefe de familia. Y a diferencia del imperio del padre, que al menos podía ser desafiado, derrocado o escapado mediante la separación, el imperio del Estado era permanente, burocrático, ineludible. No se podía divorciar del Estado. Así que cuando Caroline Norton celebró la aprobación de la ley de 1839, pensó que había liberado a los niños de sus padres. Lo que en realidad hizo fue transferir la custodia de un imperio a otro. Aquí está la parte que realmente duele.
La doctrina de los años tiernos, esa victoria de los derechos maternos, resultó ser una jaula para ambos géneros. En apariencia, elevó la maternidad, reconoció legalmente lo que todos ya sabían: las madres son cuidadoras esenciales, especialmente de los niños pequeños. Los tribunales presumieron la custodia materna, los jueces se remitieron al vínculo materno. Suena a progreso, ¿verdad? Pero mira más de cerca. Al consagrar la idea de que los niños pequeños pertenecer con sus madres, la ley no solo les dio la custodia, les dio responsabilidad, una obligación, una expectativa social de que las madres son y deben ser las principales cuidadoras. ¿Qué pasaría si una madre quisiera dedicarse a una carrera? ¿Y si no fuera una madre innata? ¿Y si reconociera que su padre era en realidad el mejor padre para un hijo en particular? ¡Qué lástima! La ley presumía que ella era la cuidadora. La sociedad lo esperaba. Los tribunales lo hicieron cumplir. La maternidad pasó a ser menos una opción y más un mandato legal. ¿Y los padres? Fueron sistemáticamente marginados de la crianza. Si la ley presupone que las madres son mejores para los niños pequeños, ¿qué dice eso de los padres? Que son menos capaces, menos importantes, menos preparados emocionalmente para criar. La doctrina de los años tiernos no solo favorecía a las madres, sino que, marginados a padres desde el rol emocional, de desarrollo y de cuidado, decía: tu trabajo es proveer dinero. Su trabajo es brindar amor. Ambos padres quedaron atrapados en estereotipos que la ley había creado y reforzado. Ahora avancemos rápidamente hasta hoy. Supuestamente hemos superado la doctrina de la tierna infancia. La ley de custodia moderna afirma ser neutral en cuanto al género, centrándose únicamente en el interés superior del niño. Pero pregúntele a cualquier abogado de derecho de familia, ¿los resultados de la custodia son verdaderamente neutrales en cuanto al género? Los estudios demuestran sistemáticamente que las madres aún reciben la custodia principal en la gran mayoría de los casos. Los padres aún pagan la manutención infantil a tasas considerablemente más altas que las que reciben la custodia. Los tribunales aún exhiben sesgos implícitos. A veces favorecen a las madres, a veces las someten a un escrutinio más severo si se desvían de los roles tradicionales de cuidado. Las presunciones cambiaron, el lenguaje cambió, pero el marco subyacente, el construido en 1839, permanece. El Estado decide qué es lo mejor. Los padres presentan peticiones. El sistema supervisa. Y aquí está la cruel ironía. Creíamos que la batalla era entre madres y padres. Pasamos 2 siglos discutiendo sobre la equidad de género en la ley de custodia. Pero durante todo este tiempo, ambos padres iban perdiendo terreno frente al propio sistema. Cada evaluación de custodia, cada coordinador de crianza, cada sesión de terapia ordenada por el tribunal, cada visita supervisada o cada acción de cumplimiento de la manutención infantil. Cada uno refuerza la misma verdad. No tienes autoridad sobre tus hijos, el Estado sí. Tú tienes la privilegio de crianza, siempre y cuando cumplas con los estándares estatales, pagues las tarifas estatales y aceptes la supervisión del Estado. La guerra de género fue real, el dolor fue real, las injusticias de ambos bandos fueron reales. Pero mientras peleábamos entre nosotros, no nos dimos cuenta de que el árbitro se estaba haciendo cargo del juego. Así que hagamos un balance de dónde estamos hoy. El 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Millones de niños crecen en hogares separados. ¿Y qué ocurre cuando los padres no se ponen de acuerdo sobre la custodia? El Estado decide. Los tribunales de familia ejercen un poder casi absoluto. Pueden anular los deseos de ambos padres, retirar a los niños de sus hogares, imponer terapia, asesoramiento o visitas supervisadas, embargar salarios, encarcelar a los padres por impago de la manutención.
Los servicios de protección infantil pueden intervenir en familias intactas, investigar a los padres basándose en denuncias anónimas y retirar a los niños con un proceso mínimo. El criterio del interés superior del niño, que suena tan razonable, otorga a los jueces discreción ilimitada. ¿Qué es lo que más le conviene al niño? Lo que el juez considere. No existe un criterio objetivo, no hay una directriz clara, solo la evaluación subjetiva de una persona sobre su idoneidad como padre. Ninguno de los padres tiene ya verdadera autoridad. El Estado puede retirar a los niños de ambos padres si considera que alguno de ellos no es apto. Puede anular los deseos del padre, las objeciones de la madre y a veces incluso las preferencias declaradas del niño. ¿Recuerdan en el capítulo 1 cuando dije que el antiguo sistema se autoimponía? ¿Que los padres tenían poder porque poseían recursos y que ambos se reforzaban mutuamente? El nuevo sistema también se ejecuta por sí solo, pero de una manera diferente. Cada familia que se desintegra crea un nuevo caso. Cada disputa por la custodia genera honorarios legales, costas judiciales, honorarios de tasación y honorarios de abogados. Cada padre que no cumple justifica más mecanismos de cumplimiento, más agencias y más burocracia. El sistema no solo interviene en las familias, depende sobre la desintegración familiar. Es autosuficiente, se justifica a sí misma y se fortalece cada vez que una familia se fractura. En 1839, Caroline Norton pensó que estaba recuperando sus derechos maternales. Lo que realmente hizo fue abrir la puerta para que el Estado reclame un asiento permanente en la mesa de cada familia. Y una vez que el Estado se sienta, nunca se va. Así que respondamos la pregunta con la que comenzamos. ¿Quién ganó las guerras por la custodia? No madres. Ellas tienen responsabilidad sin recursos, la carga del cuidado sin ningún poder financiero. No son padres. Recibieron proyectos de ley sin autorización, obligados a cuidar de hijos que no podían controlar. Ni siquiera los niños. Tienen desconocidos con túnicas negras decidiendo su destino. Allá eran 3 partidos en esa mesa en 1839. Madres, padres y el Estado. Y solo uno de ellos se marchó con autoridad permanente sobre cada familia que le siguió. Creíamos que estábamos discutiendo sobre género, sobre la equidad entre madres y padres. Nunca nos dimos cuenta de que le habíamos dado al árbitro el poder de reescribir las reglas. Cada pago de manutención infantil que se siente como pagarle a alguien más para que críe a tu hijo. Cada evaluación de custodia donde desconocidos juzgan tu crianza. Cada orden judicial que te dice cuándo puedes ver a tus propios hijos. Ese ya no es el imperio del padre, y tampoco es la victoria de la madre. Es el sistema, autosuficiente, autojustificándose, se fortalece cada vez que una familia se fractura. En 1839, Caroline Norton pensó que estaba recuperando sus derechos maternales. Lo que realmente hizo fue abrir la puerta para que el Estado reclame un asiento permanente en la mesa de cada familia. Y una vez que el Estado se sienta, nunca se va. Así que respondamos la pregunta con la que comenzamos. ¿Quién ganó las guerras por la custodia? No madres. Ellas tienen responsabilidad sin recursos, la carga del cuidado sin ningún poder financiero. No son padres. Recibieron proyectos de ley sin autorización, obligados a cuidar de hijos que no podían controlar. Ni siquiera los niños. Tienen desconocidos con túnicas negras decidiendo su destino. Allá habían 3 partidos en esa mesa en 1839. Madres, padres y el Estado. Y solo uno de ellos se marchó con autoridad permanente sobre cada familia que le siguió. Creíamos que estábamos discutiendo sobre género, sobre la equidad entre madres y padres. Nunca nos dimos cuenta de que le habíamos dado al árbitro el poder de reescribir las reglas.
Cada pago de manutención infantil que se siente como pagarle a alguien más para que cría a tu hijo. Cada evaluación de custodia donde desconocidos juzgan tu crianza. Cada orden judicial que te dice cuándo puedes ver a tus propios hijos. Ese ya no es el imperio del padre, y tampoco es la victoria de la madre. Es el sistema, autosuficiente, autojustificándose, se fortalece cada vez que una familia se fractura. Así que aquí está la pregunta que no esperabas hacer. Cuando liberamos a los niños del imperio del padre, ¿nos dimos cuenta de que estábamos construyendo el imperio del Estado? Y si nos diéramos cuenta ahora, ¿qué haríamos diferente? Si esto cambió la forma en que ves la custodia, la manutención de los hijos o quién realmente dirige la familia, estás listo para lo que viene después. Estamos deconstruyendo los sistemas que todos los demás dan por sentados. Porque la verdad no siempre está donde te dijeron que miraras. La autoridad no desapareció. Acaba de cambiar de manos.